amigos? Estamos en una transmisión más de su programa Juicios Insensatos, transmitiendo para Radio Numancia y para Sin Línea MX desde el corazón de Querétaro. El día de hoy vamos a abordar un tema de muchos conocido, que es el ensayo. El ensayo, que es una forma literaria, una forma de escritura practicada por muchísimos y no pocas veces confundida también desde la academia o los ámbitos escolares, no intencionalmente, muy probablemente no por pretender desde ahí crear una confusión en torno a lo que es el ensayo. Pero el ensayo, esa es la pequeña confusión, quizá el pequeño problema, el atolladero que se debe de enfrentar desde los ámbitos de la escuela. Tiene que ser libre, tiene que gozar de una enorme libertad. En los ámbitos escolares, más allá de las competencias de los profesores y de los alumnos, sin duda alguna, lo que priva son los requisitos, las exigencias, y por lo tanto, la mira está colocada precisamente en cumplir con una serie de procesos mediante los cuales los alumnos prueben su capacidad, su suficiencia dentro de una materia, una asignatura determinada, y por eso el ensayo se ve restringido. Y no que no se le pueda llamar de esa manera, sin duda alguna. En algunos trabajos de ensayo han nacido primariamente como trabajos escolares y posteriormente, debido al interés de sus autores, que han proseguido con sus inquietudes y las han desarrollado ya por fuera de los claustros escolares, hemos tenido excelentes ensayos, pero de entrada la escuela restringe el ensayo. Por otro lado, es una de las maneras de expresión no solamente más libres, sino también más polémicas. Más allá de sus orígenes, más allá de su evolución, pienso, por ejemplo, que los franceses atribuyen la creación del ensayo a través de los ensayos de Montaigne, mientras que los ingleses dicen que ese honor se le debe a Francis Bacon, el pensador inglés. Pero más allá de eso y de las polémicas posibles, el ensayo tiene un espíritu no solo libre, sino sumamente inquisitivo. Para escribir ensayos se debe tener antes que todo, antes que conocimiento, que erudición, y miren qué cosa estoy diciendo, una curiosidad que no haya sido sojuzgada por los ámbitos donde convertimos nuestra curiosidad en calificaciones o en estatus de algún tipo, o en prestigio, en fama, que nuestra curiosidad no se ha traducido a la búsqueda de premios, a las connivencias o a la integración, la identidad en grupos y, por supuesto, en la búsqueda de alcanzar cierto tipo de metas, preseas, reconocimientos, publicaciones. El ensayo, me atrevería a decir, es un género que, independientemente de su carácter híbrido, que todo el mundo discute alrededor de ello, de su elusividad, cómo ponerles límites, cómo señalar sus linderos, dónde creemos ver o dónde decimos que se encuentran sus fronteras, porque esto, sin duda alguna, sería un tanto dictaminar, establecer, y si algo signa el ensayo, de sello con esta libertad, es su capacidad de reinvención, su capacidad de convocar la imaginación de los sujetos que lo practican y por lo tanto apela en una medida muy grande a su experiencia. Sin duda alguna, el conocimiento del todo estimable, establecido, sistematizado, que sin embargo puede ser dialogado, puede ser discutido, puede ser revisado, criticado en el momento en que se comparte, en el momento en que se le menciona, se habla de él, no es necesariamente la fuente primaria del ensayo. Para escribir ensayos requerimos tener un interés fuerte en algo, y ese interés
no nace de otra cosa que no sea, amén de la curiosidad, que nos lleva por distintos rumbos y nos acerca a distintos objetos, no puede sino nacer de el deseo de expresar lo que hemos vivenciado. El plano experiencial es muy importante para escribir ensayos, porque aquel que desea hablar del amor, aquel que desea hablar de la bondad, aquel que busca poner de alguna manera orden en el caos dentro de ciertos asuntos, no sé, la imaginación gótica, es porque ha cruzado por experiencias que tienen que ver con eso, con esos objetos, con esos temas de su interés. Y en el transcurso de perseguir esos objetos, en el camino de seguirlos, de acercarse a ellos, sin duda alguna nos tropezamos con otros objetos distintos, diferentes. Y sin duda esto nos abre diferentes posibilidades, nos va bifurcando el camino y en consecuencia no podemos pretender que todo debe ser unidireccional. Precisamente parte de lo que hace la médula del ensayo es no eludir la digresión. Es decir, seguramente el ensayo se puede dar el lujo, y se lo da, de la distracción. Pero no es una distracción, ¿cómo decirlo?, para evitar entrar en materia. No es la distracción del que pretende eludir o que pretende llenar un vacío, un hueco de conocimiento o un hueco de interés con algo distinto. No, el ensayo permite que los sujetos, al ir en pos de alguno de sus intereses, de pronto encuentren que hay algún otro o algún elemento, alguna característica que es tan vivamente interesante como el objeto primario al cual perseguían. Y por tanto, se vale desviarse y de pronto olvidarse. Claro que sí. Sin duda alguna, grandes ensayistas nos han mostrado que pueden trasladarnos de un punto A un punto B y en ese trayecto enriquecernos. Y en ese trayecto tener diferentes agregados, desviaciones, pero no perder el rumbo. Sin embargo, perder el rumbo no es necesariamente algo malo. Por eso el ensayo también, entre otras de sus características posibles, no restrictivas, puede ser corto, puede ser breve. Existen libros completos que son ensayos. El libro de Las trampas de la fe, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe de Octavio Paz, es un ensayo. Y es un ensayo, sin duda alguna, porque a pesar de que tiene un aparato crítico histórico que puede ser o no discutible, lo que más importa no es repetir los datos en torno a Sor Juana o citar a una veintena de investigadores, de especialistas. No es eso lo que en realidad nos importa que está haciendo Paz. Lo que nos importa es cómo se aproxima al personaje histórico. De qué manera intenta desovillar sus secretos y de qué modo provoca al lector y desde luego provoca a otros interesados, a otros estudiosos, para que discutan, dialoguen con él, lo contradigan, se opongan a su propuesta. Por ahí alguna ocasión escuché de un autor muy desconocido que se jactaba de haber descubierto, develado, no recuerdo el número, voy a decir un número cualquiera, era un número pequeño, pero digamos los 13 secretos de Sor Juana. Y nos decía en alguna plática de estas a veces un poco casuales que ni Octavio Paz había logrado eso. Sin duda alguna, el ensayo, esa es otra de sus riquezas, no busca lo que las investigaciones, no trata de establecer primacías, no busca establecer, o mejor dicho, proponer a su autor como el primero que arribó a la meta, o el que más ejemplarmente lo logró, lo consiguió. Sin duda hay ensayos ejemplares, sin duda hay autores, ensayistas, que han dicho antes que nadie cosas que son sustantivas, pero no es eso lo que busca el ensayo.
El ensayo está tratando de ejercitar el espíritu libre de un sujeto que, por otro lado, y esto también en el ensayo es decisivo, por un lado está la experiencia, hablamos de la experiencia, porque el tema nos interesa porque hemos vivido algo respecto de él, algo respecto de ese tema. Está, podemos decir, encarnado en nosotros, pero por otro lado también el ensayo pide el concurso de la imaginación. Es un ejercicio de imaginación, una práctica de imaginación. Porque si bien se ha dicho de pensadores que tienen grandes intuiciones, por ejemplo Descartes, en un sueño, tiene un sueño, y de ese sueño nace, nos dice la historia, nos dicen sus biógrafos, el discurso del método, también en el ensayo, mejor dicho, con más regularidad, con más frecuencia en el ensayo, la imaginación interviene. Interviene, sin duda alguna, de manera decisiva, igual que la experiencia, porque los sujetos que escriben ensayo proceden de muy diversos modos. Decía Alfonso Reyes, cito de pura memoria, que existen ensayistas, estaba citando a su vez a Remy de Goncourt, que existen ensayistas que meditan para ponerse a escribir sus textos. Pero también existen ensayistas que están pensando en el momento de escribir. Necesitan escribir para saber qué es lo que o cómo concretar aquello que los inquieta, aquello que los apura, aquello que les importa. Y entonces esto que puede parecer extraño, curioso, incluso, ¿por qué no?, una simulación, a ver cómo que estás pensando en el momento de escribir, tiene que ver con una parte de esta imaginación ensayística a la que me estoy refiriendo. La mano piensa también. Del mismo modo que tenemos una memoria física, ¿cómo se escribe? Y entonces lo escribimos porque la mano recuerda por su propia cuenta debido a esa práctica. Sí, estoy leyendo, revisando quizá trabajos y de pronto una reiterada falta de ortografía, un reiterado error en los trabajos que estoy revisando me hace dudar. Y le puedo preguntar, no a mi memoria, que sin duda alguna despierta, que sin duda alguna está activa, pero necesita de mi mano. Necesito preguntarle a mi mano, ¿cómo se escribe? ¿Sí? ¿Lleva acento? ¿Es con V? ¿Con S? ¿Con Z? Y eso me permite recordar. Muy bien, pues esa forma de la imaginación también interviene en el ensayo. Y el ensayo, por eso, digamos, muy cercano a la personalidad de sus autores, de su autor, toma la forma que el espíritu de ese autor tiene, al menos en el momento en que escribe el ensayo. Los hombres no somos de una vez y para siempre. Queremos pensar eso, porque es lindo suponer que somos inmutables cuando ciertos rasgos de nosotros nos convencen o cuando creemos poseerlos y se los postulamos a los demás. Soy así y de una sola pieza. Pero resulta que los hombres somos más frágiles y por lo tanto más inconstantes de lo que quisiéramos. Y entonces el hombre honesto en alguna ocasión duda, vacila y termina por evadir aquello que se consideraría la verdad. Pero la pregunta es, ¿el hombre honesto debe decir siempre la verdad? ¿Siempre la dice? Porque entonces tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo la dice? ¿De qué manera dice la verdad? El espíritu humano, el espíritu de cada uno de nosotros dicta precisamente a lo largo de nuestra existencia de qué manera se dan este tipo de cuestiones. Y resulta ser que no podemos creer, eso sería una ingenuidad y me parece sería un error de fondo, que somos los mismos en el transcurso de toda nuestra vida, en el decurso de las décadas. Y que aquel que, por ejemplo, tiene 70 años pueda afirmar de manera categórica, yo desde muy joven he pensado esto y no he cambiado mi rumbo, sin duda alguna. Pero quiero hacer una analogía con alguien que tiene la decisión de quitarse la vida.
Son las 20 horas con 16 minutos o con 15 de el 17 de mayo de 2021 y tengo la fuerte predisposición a suicidarme. Sin embargo, en lo que yo realizo los preparativos o trato de llevar a cabo todo lo conducente para dicho acto, para dicho fin, vienen y tocan a mi puerta y me hacen una encuesta del PAN. O Morena y sus candidatos acuden a mi puerta y yo diálogo con ellos. Sin duda alguna que eso tal vez no cambie mi decisión, no la haga variar. Pero ya el sujeto que cierra la puerta, después de haber contestado una encuesta del Partido de Acción Nacional, o haber dialogado con los morenistas, o haber hablado con los priistas, o que fue requerido por un vecino, o tuvo que salir a asomarse porque afuera había un gran barullo, un gran lío, y se dio cuenta que un perro grande estaba dándole una terrible paliza a un perro pequeño, y eso lo distrae un momento, tiene que salir a ver cómo ayuda, si es que puede hacer algo, también el angustiado, él también indefenso. Y después de todo eso, al cerrar la puerta y al regresar a su decisión de suicidarse, ya no es el mismo que abrió antes, ya no es el mismo que se dirigió primero a la puerta. Algo cambió, algo varió. Se va a suicidar de todas maneras, pero no va a ser el mismo suicida. Por consecuencia, si en nuestra vida estamos continuamente en el transcurso de los hechos que nos implican, que nosotros provocamos, que nosotros somos, teniendo pequeñas variantes, la incidencia de múltiples elementos que muchas veces ni siquiera registramos, sería en rigor un yerro suponer que siempre nos gusta decir términos como esos, suenan muy bien. Yo siempre he sido de izquierda, yo siempre estoy para mis amigos o cosas por el estilo. No es cierto, el suicida ya no está para nadie, por ejemplo. Y cuando nuestros amigos se retiran, cuando no los vemos, cuando solamente están en nuestro recuerdo, en nuestro interior, como una forma amable, tierna, de acompañarnos, de estar con nosotros, sin embargo nos ocupamos de lo que a nosotros nos preocupa o en ese momento nos implica sacar la basura, tener que acomodar cosas, lavar los trastes, cosas cotidianas que parecen sin relieve, pero no existe la falta de relieve en la vida humana. Precisamente porque no existe, es por eso que un acto que se repite puede empezar a devastarnos, puede erosionarnos. Porque un acto, en mi trabajo, o una serie de actos, si se repiten y se reiteran, pueden empezar a causarme alguna clase de inestabilidad. Sí, sin duda alguna, puedo hacer los mismos actos sin dudarlo, sin equivocarme, pero algo se desgasta. Y los hombres no somos bienes fungibles, somos sujetos sensibles, sensoriales, y requerimos de que las significaciones nos sostengan, nos sustenten, nos permitan ir hacia alguna parte. Quería decir hacia adelante, pero la idea de progreso, derrotada a estas alturas, demostrado que no fue verdad el hecho de que el progreso describía una curva ascendente hacia la mejora, hacia la superación en todos sentidos. Entonces ir hacia adelante queda como una expresión vacía, solamente como una forma de decir que nos desplazamos hacia alguna parte y porque, y esto es el punto, necesitamos ese significado. Pero si yo estoy sometido algún tiempo, en una parte del día, o en buena parte del día, a cosas que me erosionan, a cosas que me desgastan, a cosas que me niegan, porque parece que ya el significado es lo de menos, parece que lo que importa es la mecanización, y con la mecanización yo me vuelvo un instrumento también, y con ello me despueblo, me desposeo de aquello que me hacía ser quien soy. Y en consecuencia, esto que yo hago, probablemente lo puede hacer otro con la misma habilidad mecanizada.
El piloto automático que decimos de broma en la vida cotidiana es eso. Pero el piloto automático sirve para cuando estamos hartos, cansados, exangües, exhaustos y ya no podemos responder con claridad, no valiéndonos de todo nuestro potencial, incluso a veces ni siquiera de nuestra conciencia completa. Y entonces de pronto decimos, caray, ¿a qué hora sí sé esto? Ay, ya estoy en piloto automático. Es sobrevivencia sobre todo, pero necesitamos los significados. Y los significados nos los da esta multiplicidad que propicia que nuestro espíritu cambie. Y esto es definitivo para el ensayo. Los ensayos manifiestan el espíritu más allá de los estilos de escritura, más allá de los usos verbales que podemos rastrear en un autor y que podemos incluso decir desde muy joven. Esto se presentó en sus escritos, en sus ensayos, y lo sostiene a lo largo de toda su obra ensayística y hasta el presente. Más allá de eso, otras cosas cambian, otras cosas, sin duda alguna, se están desplazando, deslizando. Y ese deslizamiento, esa labilidad, le da a los ensayos una cierta marca de agua, muy visible, que le pertenece al autor. Por eso los ensayos son tan personales. Por eso la argumentación, aunque no nos pertenezca, no podemos pretender poseer las formas de la argumentación, las tenemos que aprender o las intuimos y finalmente nos damos cuenta que en un momento dado lo de menos es saberlas, lo de menos es saber el elenco de los sofismas, por ejemplo, y de las falacias, porque aunque los identifiquemos, lo que queremos discutir es otra cosa. Sin duda alguna que identificamos cuando alguien mentirosamente, para derrotar el argumento de otro, en vez de referirse a dicho argumento, se refiere a su condición, a su persona, se refiere a su elección sexual, a su religión o a alguna otra cosa lateral, alguna otra cosa que no esté en el corazón del argumento que dice combatir, pero que como buen distractor puede permitir con la descalificación la pretensión de haber vencido aquello que las ideas no pudieron salir a combatir. Sí, sin duda alguna. Pero aunque nos topemos con alguien así y lo podamos en nuestros ensayos, en nuestros escritos de razonamiento, intentar vencer, no es eso lo que nos va a importar. ¿Qué nos va a importar? Que ese sujeto es sin duda alguna un ejemplo de otras cosas que también nos implican y que probablemente son mayores que discutir con él. Por ejemplo, es más alarmante que encontrarme con un sujeto así que diga que las personas, por ejemplo, del centro administra, esto lo acaba de decir un tonto llamado Samuel García, que anda de candidato por ahí en Nuevo León a la gubernatura, dijo que en el norte trabajan, en el centro administran, se refiere a la República Mexicana, y en el sur descansan. Por supuesto, ya se ha ganado diversas críticas, pero es que no importa Samuel García, como no importaría el sujeto que está mintiendo al referirse a nuestra condición. Lo que importa es que existe una visión al respecto. Es decir, muchos sujetos que probablemente coinciden con una forma de ver las cosas de esa naturaleza y que piensan que en efecto, en los sitios feraces, en los lugares donde la naturaleza es generosa y que los recursos naturales en abundancia se ofrecen a los hombres son perezosos y son inútiles y son tontos y por lo tanto son despreciables. No sé si Samuel García quiso decir eso. Lo que importa es que él es un miembro integrante de un conjunto más grande que es los que poseen visiones de ese tipo. Los que llegan a decir que los pobres son las mulas de tiro de la sociedad, que es necesario que haya obreros, trabajadores, empleados, por ejemplo, porque ¿quién va a hacer las minucias que los hombres más inteligentes no deben realizar para no distraerse, porque están en los grandes negocios, porque realizan los grandes actos, porque poseen la inteligencia, la razón y por lo tanto son los que deben estar concentrados en lo superior, en lo supremo, mientras que los inferiores estén ocupándose de las pequeñeces, de los detalles? Esa visión que existe, sin embargo,
incluye muchos sujetos. Entonces no estoy discutiendo con un sujeto en particular. Yo cité a este desafortunado Samuel García, pero lo que importa no es Samuel García. Lo que importa es esta visión y combatirla. Lo que importa es tratar de establecer que los hombres no son inferiores por el tamaño de su cuerpo, no son inferiores por el color de su piel, o que no tienen limitantes o defectos graves porque hayan elegido una religión o porque hayan seleccionado una opción sexual o porque se hayan determinado a sí mismos a llevar cierto tipo de existencia. Es decir, que hayan elegido, no sé, la política y que desde la política hayan buscado transformar las cosas, cambiar las condiciones que los rodean y por lo tanto ejercer una forma de pensamiento. Precisamente, otra vez, estamos discutiendo algo más grande y eso es el ensayo. No que discute en abstracto, no. Discute con sujetos, efectivamente, pero discute sus ideas. Y esas ideas no les son imputables nada más a esos sujetos, no son privativas de ellos, no les pertenecen en exclusiva. Y el ensayo, que se vale de la experiencia, que requiere de la imaginación, sin duda alguna, trata de proponer de múltiples maneras. Y así entonces yo puedo encontrarme una excelente nota, una excelente redacción periodística dentro de un diario, que sea un excelente ensayo. Un artículo breve que dejó de ser artículo para convertirse en ensayo. ¿Por qué? Porque está manifestando esta lucha, este deseo del espíritu de su autor por pugnar, por proponer algo más grande que él, por ocuparse de objetos de mucha mayor envergadura por una parte, pero también para decir que esos objetos nos pertenecen, no son cercanos, que no nos son ajenos, para que no caigamos en la trampa que nos dicta el sentido común cuando decimos yo soy apolítico, yo no puedo pensar en los términos del ámbito o de la esfera de lo político porque no sé nada y no me interesa. Yo prefiero ceñirme a ciertas cosas, mi trabajo, mi familia, ciertas aficiones, ciertas prácticas cotidianas, cuando no es cierto. También la política me pertenece, también las artes, también la ciencia, también el pensamiento. Solamente que no me he dado cuenta de eso. El ensayista está pugnando porque nos demos cuenta de que muchas cosas nos pertenecen. Y nos pertenecen desde el momento que somos capaces de apropiarnos de ellas y de transformarnos, de alcanzar una transfiguración gracias a ellas, gracias a esos objetos. Me atrevería a decir, parafraseando a Gabriel Said, por cierto, buen ensayista mexicano, que lo más importante del ensayo no son las recetas, sino el compartir la animación. El ensayo es un viaje. En los viajes, alguien puede conocer todo el trayecto e ilustrarnos a propósito de todo lo que nos encontremos en el camino. Pero eso no es lo importante. Eso puede ser esquemático. Lo más decisivo, lo más importante es que nos contagien de la algarabía, que nos contagien de las expectativas, que nos contagien del ánimo curioso de descubrimiento, del ánimo de exploración. Eso sería lo más importante. Y esto que estoy diciendo, curiosamente, a algunos les ha repugnado. Lo han visto en el espíritu del ensayo y lo han rechazado. Dicen que eso está mal porque necesitamos bases y verdades firmes y, ¿por qué no?, quizá eternas. Pero, desgraciadamente, casi llegamos a la conclusión de nuestro tiempo. Vamos a intentar hablar un poco más de esto en un subsiguiente programa, porque en realidad lo que me interesa al final de todo es compartirles algunos ensayos que me son caros, solamente son algunos,
Seguramente podría encontrar más y podría encontrar otros ejemplos, y lo hago como lector, lo voy a intentar hacer como lector, pero sobre todo en esta idea de que el ensayo nos da riqueza y nos puede proponer cierto tipo de visiones, o nos puede enriquecer nuestras propias visiones, y en algún momento incluso las puede cambiar. Por el momento, amigos, voy a agradecer el favor de su atención y los voy a invitar a que nos vuelvan a acompañar nuevamente en otro programa de Juicios Insensatos, aquí en Radio Numancia y Sin Línea MX. Y por el momento, gracias por el favor de su atención y tengan ustedes muy buenas noches.